El Instituto Colombiano de Derecho Tributario les da una cordial bienvenida al ciclo online de esfuerzos fiscales e incentivos tributarios en la coyuntura COVID en nuestro programa para el día de hoy. Nos acompañan como conferencistas los doctores Volkan Speyer y Mauricio Piñeros y el doctor Juan Guillermo Ruiz, a quienes agradecemos por haber aceptado la invitación. El doctor Volkan Speyer Wells es abogado doctor en Derecho de la Universidad de los Andes de Bogotá, especializado en Derecho Tributario de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. Cursó el doctorado en Derecho Tributario en la Universidad de Salamanca, España, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro honorario del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, presidente en 2 oportunidades de la IFA, capítulo Colombia, profesor de diversas cátedras en varias universidades de Colombia, conferencista nacional e internacional, autor de diversas obras, artículos y ponencias, socio de la firma de abogados Can Speyer Paredes y Asociados, desempeñándose como consejero legal, litigante y árbitro. Mauricio Piñeros es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Tributario y Financiero de la misma universidad. Socio director del Grupo de Práctica Tributario y Aduanas, cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, es socio fundador de la firma Silva, Piñeros y Gómez Limitada y fue vicepresidente de la compañía Cemex Colombia S.A. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, docente de varios cursos de Derecho Tributario en la Universidad de Rosario, Los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana. Juan Guillermo Ruiz es socio de Posee Herrera Ruiz, dirige el Departamento de Planeación Tributaria, Impuestos, Aduanas y Comercio Exterior. Su trabajo se centra en derecho fiscal, principalmente en temas de estructuración tributaria de transacciones locales e internacionales, en consultoría tributaria, planeación patrimonial, litigios tributarios y precios de transferencia. Bienvenidos, doctores, y tienen el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos a esta segunda sesión en este ciclo de las medidas para enfrentar la crisis provocada por el COVID, después de la pasada reunión donde se vio unos aspectos muy interesantes en relación con temas presupuestales y de la economía general del país, visto también en el ámbito latinoamericano y mundial. En esta sesión pues se van a ver unos aspectos muy interesantes en relación con las cuestiones legales y constitucionales de esas medidas, cuáles se pueden hacer eventualmente vía decreto reglamentario o donde se necesite la intervención del legislador, y para ello pues tenemos a 3 personas muy conocedoras del tema, conocidos por todos ustedes, ya vimos la presentación. De nuevo al doctor Juan Guillermo por toda la dedicación que ha tenido con este ciclo, nuestros más sinceros agradecimientos, y los dejamos entonces en manos de nuestros 3 panelistas de esta tarde. Doctor Juan Guillermo, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Juan de Dios. Un gusto para mí participar en este panel con el doctor Volkan Speyer y con el doctor Mauricio Piñeros. Infortunadamente, no vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Lucy Cruz de Quiñones, quien, como seguramente muchos de ustedes ya conocen, tuvo una triste noticia durante la última semana, que fue el fallecimiento de su querida madre. Entonces, pues no nos acompaña. De todas maneras, la tendremos muy presente en toda esta discusión porque sabemos todo lo que ella ha aportado en la discusión constitucional tributaria, y naturalmente pues no debo dejar de agradecerle su absoluta disposición a estar con nosotros hoy, pero que lamentablemente por esta triste noticia pues no pudo acompañarnos. Hemos tenido el gusto de preparar con el doctor Can Speyer y con el doctor Piñeros esta presentación
vamos a hacer una discusión en la que ojalá ustedes también hagan sus aportes. Es una discusión que nos parece muy actual y es una discusión que además nos parece particularmente compleja en la coyuntura. Cuando preparábamos este tema, coincidíamos en que tal vez ninguno de nosotros ha experimentado una coyuntura en la cual se pueda observar de una manera tan clara la tensión entre la necesidad de incentivos como consecuencia de la crisis y de la coyuntura COVID, con una situación en la cual al mismo tiempo es fundamental hacer algunos ajustes que faciliten el recaudo y que permitan cubrir el déficit que se observa como consecuencia del menor recaudo y como consecuencia del mayor gasto. Quisiera empezar nuestra discusión comentándoles un poco el presupuesto para que hagamos el análisis. El presupuesto que fue aprobado por el Congreso esta semana y que, como ustedes ven, tiene un incremento de valor muy significativo. Acá se ve en este cuadro la evolución del valor del presupuesto dividiendo los gastos de funcionamiento, los gastos correspondientes al servicio de la deuda, los valores que se destinan a inversión y el valor total del presupuesto. Si ustedes observan el movimiento del presupuesto durante los últimos años, encontrarán un ascenso progresivo, pero entre el año 20 y el año 21 se observa un incremento de 263.000 billones a 313.000 billones, básicamente 50 billones más de presupuesto que básicamente se distribuyen en mayor inversión, como hemos podido observar. La inversión pasa de 43 a 58 con un incremento significativo y un incremento también importante en lo que se denominan gastos de funcionamiento. Es decir, el presupuesto del periodo sería un presupuesto que estaría organizado proyectando un gasto de funcionamiento de 184 billones. Obviamente, en el detalle debería uno entender que este incremento de 166 a 184 necesariamente tiene que tener aspectos relacionados con la coyuntura COVID, porque sería incomprensible que tuviésemos un incremento de casi 20 billones en los gastos de funcionamiento del presupuesto público si no fuera por esta coyuntura. También hay un incremento significativo en el servicio de la deuda, de 53 a 70 y en el presupuesto de inversión. Pero la gran pregunta, y así arrancó nuestro panel anterior y así lo discutimos con el doctor Juan Camilo Restrepo y con el doctor Carlos Miguel Chaparro, el gran tema y el foco de la discusión hoy, el gran tema es cuáles van a ser las medidas tributarias que deberíamos esperar para poder soportar este incremento de gasto y cómo se puede afectar la equidad tributaria en desarrollo de estas nuevas medidas. Ahí ven ustedes un poco la distribución del presupuesto. Me parece que es importante que partamos de ese planteamiento inicial. Yo tengo un comentario, doctor Juan Guillermo. Saludo a toda la audiencia, mi agradecimiento al instituto, a su presidente, a Juan Guillermo, que ha organizado este evento que me parece importante. Como ustedes van a ver, es bastante chocante porque nos vamos a enfrentar no a unas soluciones, sino a un problema muy delicado. Y quiero empezar por lo siguiente, diciendo lo siguiente. Este presupuesto, me cambiaron ¿podemos regresar al anterior? Claro,
por favor. Claro, ya. Ya casi. Ya casi. Ahí está. Bueno, correcto. Pues este es el presupuesto que la semana pasada presentó el gobierno, eso está para discutirse. Pero siendo realistas, esto no es lo que verdaderamente va a costar el COVID. A mí me parece que este presupuesto es insuficiente. Y no más con la afirmación que hizo el doctor Juan Camilo Restrepo en la sesión anterior, en la sesión 1 de este evento, en el sentido de que en los primeros 7 meses de COVID, hemos perdido el 50% de lo que se ha logrado en reducción de la pobreza en 20 años. Entonces, obviamente, yo creo que todas estas cifras que tenemos llegaran en 2021, es que esto es un problema a mucho más largo plazo. Este es un comentario y yo quiero simplemente que lo entiendan. Esto va a costar mucho más. Por lo tanto, se necesita un cambio estructural en Colombia, y no solo desde el punto de vista de impuestos, porque como ustedes lo van a ver en los próximos cuadros que el doctor Juan Guillermo va a explicar, es que desde el punto de vista impositivo no es tanto lo que se puede sacar. Y tú no puedes secar el capital en Colombia, eso lo voy a explicar más tarde. Y el otro comentario, que es bien interesante porque yo voy a principalmente hacer comentarios desde la perspectiva de la equidad, del principio de equidad, es que ese incremento de 20 billones de pesos que aparece en este cuadro en gastos de funcionamiento, que probablemente, no sé qué porcentaje de los gastos de funcionamiento del Estado en Colombia son gastos de personal y probablemente burocracia ineficiente. Y si uno mira el problema, como yo lo voy a explicar, es que el problema no solo está en el ingreso público, sino también en el gasto público, y un factor que se llama el desempleo, que se llama la pobreza. Resulta que si miramos las tasas de desempleo en Colombia, la burocracia estatal contribuye enormemente a combatir el desempleo en Colombia. Y eso, dentro de un concepto de equidad vertical, el Estado está contribuyendo de esa manera. Porque si no tuviéramos la burocracia que tenemos, la tasa de desempleo en Colombia sería muy superior a la que están publicando. Entonces yo quiero simplemente señalar eso. Muchas gracias, Paul. Muy interesante además, porque si ustedes observan, hay un cuestionamiento de política pública muy importante. Si ustedes miran el valor de los gastos de funcionamiento de los años 20 y 21 es superior sensiblemente al recaudo tributario. Es decir, el recaudo total tributario del Estado no alcanza ni siquiera a pagar el gasto de funcionamiento. Vamos. Juan Guillermo, yo... Sí, Mauricio. Qué pena. A ver, muchas gracias al instituto y muchas gracias a Juan Guillermo y a Paul por esta oportunidad y esta charla. Uno viendo el presupuesto, digamos, yo creo que me va a anticipar a una gran conclusión que la gente va a poder sacar de lo que vamos a ver, y es que a mí no me gustaría estar en los zapatos del ministro de Hacienda. Es realmente difícil la situación. Es una tensión, como dijo Juan Guillermo, entre el recaudo y la necesidad de incentivar sectores muy deprimidos por la pandemia. Pero, y es posible que el presupuesto obedezca a eso. Es posible que el incremento en el gasto de funcionamiento, que es de 17 billones, obedezca en parte no solo a necesidades propias de la pandemia. Yo me imagino que hay temas de salud y educación
que en el funcionamiento le deben estar pesando mucho al presupuesto, pero también asumo y me gustaría pensar que no se limita el tema a crecer la burocracia y a crecer el gasto de funcionamiento de una manera, si se quiere, ociosa o irresponsable, sino puede ser una manera de inyectarle dinero a esta economía. Pero lo que quería era precisamente anticiparme un poco a la dificultad que vamos a ver. Y como dijo Paul, esto es un tema que no es cómo vamos a financiar el presupuesto del 2021, sino es un tema estructural. Es una lástima y que la estructura tributaria colombiana, como lo vamos a ver, por la manera tan mal construida que está y tan mal diseñada que está, no sirva para responder a esto. Y ante los afanes del 2021 probablemente vamos a seguir con una colcha de retazos y esto además pone de presente la necesidad de soluciones verdaderamente estructurales. El tema de impuestos, como está concebido y estructurado en Colombia, no da para más, como lo vamos a ver. Eso era lo que quería yo, digamos, de entrada anticiparles para enmarcar un poco esta discusión. Perfecto. Entonces, vamos avanzando y obviamente quiero que hagamos rápidamente una visión del déficit fiscal y la evolución de la deuda pública y luego vamos mirando cuáles serían aquellas ventajas fiscales que podrían reducirse o aquellas posibilidades de mejora de la coyuntura presupuestal. Aquí básicamente vemos que el déficit fiscal de los países desarrollados está alrededor del 16, en América Latina está alrededor del 10, Perú está en el 10 y Colombia estará este año alrededor del 8.2, Chile está en el 9 y el año entrante, fíjense ustedes, estamos en un déficit del orden del 5.1, déficits que tendrán que ser cubiertos de alguna manera. Y esta realidad se ve básicamente a nivel internacional. Y miren ustedes, el doctor Juan Camilo nos decía que obviamente el primer recurso para manejar las coyunturas de crisis es la deuda. Los países avanzados tienen niveles promedios de deuda superiores al 100% del Producto Interno Bruto. América Latina está en este año en el 81, 79, alrededor del 80. Colombia está alrededor entre el 65 y 60 este año. Naturalmente, este 65 y 60 supone que el Producto Interno Bruto del periodo 21 crezca para que baje el porcentaje de la deuda en el Producto Interno Bruto. Habrá que ver y ojalá así sea. Chile y Perú tienen una mejor posición que la nuestra en materia de deuda. Uno aquí ve claramente que lo que se está viendo es que este año realmente los países se están encontrando con la gran caída de ingresos y naturalmente están acudiendo principalmente a mecanismos de deuda. Muy bien. Aquí está, perdón. Aquí esta lámina presenta de una manera más concreta América Latina. Y un poco lo que está pasando. Brasil, miren ustedes, tiene una situación de un déficit del 16, más alto que el promedio de América Latina, y aquí ven ustedes la línea, y aquí ven también un poco el movimiento de la deuda pública total en América Latina durante el periodo 19 y durante el periodo 20. Simplemente lo presento, la presentación queda a disposición de manera que
me voy a detener sobre todo en los temas fundamentales para que podamos hacer los análisis que correspondan. Uno lo que ve aquí es que en teoría, y a pesar de nuestra fragilidad presupuestal, Colombia todavía tiene un espacio de deuda para manejar la coyuntura y no necesariamente acudir a mecanismos tributarios directos. Ese es un tema que debería plantearse porque en las curvas de deuda se ve esa posibilidad, que lo otro sería básicamente, como decía el doctor Paul, secar la fuente de capital y naturalmente hacer cada vez menos competitiva tributariamente a la economía colombiana. Acá se ven los números ya en datos del Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo. Aquí ven ustedes recaudo tributario del 19, recaudo tributario del 20. Fíjense ustedes que estamos bajando en recaudo tributario y también estamos bajando en ingresos totales tributarios y no tributarios. Aquí hay un porcentaje que es un porcentaje muy relevante para un análisis posterior que los voy a invitar a hacer, que es el cálculo del porcentaje del recaudo tributario frente al PIB total del país, que para efectos del Ministerio de Hacienda es el 14, para la OCDE es el 19 y para la CEPAL es el 19. Obviamente hay que mirar cómo están haciendo esas clasificaciones, pero deberíamos creerle particularmente al cálculo que está haciendo el Ministerio de Hacienda en principio, que es el que tiene todas las cifras. Aquí tenemos ingresos no tributarios, ustedes los ven, fondos especiales, recursos de capital y miren los gastos. Servicio de la deuda, funcionamiento, inversión, ya los del 21 los vimos en la primera presentación y lo que claramente se ve es el tamaño del déficit que estamos comentando del 2.5 y del 8.2. Bien. Acá están los datos de la CEPAL. Obviamente cuando se piensa, cuando se analiza el problema al que nos enfrentamos, necesidad de incentivo, necesidad de recaudo, pues obviamente la primera pregunta que haría cualquier analista es ¿cómo estamos en materia de recaudo dentro del porcentaje general del PIB? Y usualmente uno en el análisis político y en el análisis académico encuentra que esa relación entre recaudo y porcentaje del PIB es una relación que refleja la madurez del sistema tributario y la capacidad de administrar eficientemente el recaudo por parte de la autoridad tributaria de cada país. Naturalmente aquí Colombia está a nivel del 19%. Veíamos que el Ministerio de Hacienda nos coloca a nivel del 14%, esto sería a nivel de Paraguay. La OCDE nos coloca a nivel del 19%. La CEPAL nos coloca al nivel del 19%, Ministerio de Hacienda al nivel del 14%. Y en este análisis uno entendería que frente al promedio de América Latina, aún partiendo del 19, teóricamente habría espacio y ni hablar en comparación con los países desarrollados, los otros miembros de la OCDE, que están en un promedio del 34. Lo que este análisis olvida es que este cuadro no tiene en cuenta la evasión. Es decir, que este 19% es un recaudo obtenido de una porción de los contribuyentes y no de todos. Un poco el principio de universalidad en la contribución que en Colombia no se aplica realmente por razones prácticas de evasión y por razones regulatorias de asimetría en las cargas fiscales. Pero la verdad es que si solo se mirara la evasión, pues evidentemente, si uno entendiera que la evasión en términos generales está
en niveles del 40%, pues esto querría decir, y estos son datos de la misma autoridad tributaria, que este nivel del 19 está siendo recaudado de unos contribuyentes cumplidos que son sobregravados y por tanto el cálculo simple de decir que nosotros tenemos espacio para recaudar adicionalmente, pues es un análisis relativo e incompleto. Juan Guillermo, si me permites. Adelante. Sí, qué pena. Bueno, sí, es claro que Colombia, en teoría, tiene margen para endeudarse, inclusive como lo dijo Juan Camilo en la reunión pasada, en el evento pasado, los países después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial lograron salir adelante inicialmente a través del endeudamiento. Desde luego que el endeudamiento, tarde o temprano, a menos que haya un crecimiento de la economía gigantesco, lo tienen que pagar los contribuyentes. Y en eso, pues, tiene razón, por ejemplo, la demanda que presentaron contra la totalidad del estatuto tributario, cuando llaman la atención, cuando quieren asociar la demanda al COVID, diciendo de todas maneras todos los gastos en que incurra en este momento el gobierno colombiano, tarde o temprano los va a pagar los contribuyentes con esas tasas no progresivas que tiene el estatuto tributario. La afirmación es correcta. Eso no se le olvide a uno. El endeudamiento hay que pagarlo. Indudablemente. Aquí Carlos Mario Laforí en un chat llama la atención que quizá la diferencia en el recaudo entre lo que mide la OCDE y lo que mide la CEPAL y el Ministerio de Hacienda obedezca a que el Ministerio de Hacienda no está considerando otros impuestos, el ICA. Yo me pregunto, porque aquí tenemos una situación, no sé, cuando hablemos de la tasa nominal y cuando la tasa efectiva, y las contribuciones para fiscales, seguridad social, eso que más o menos es como el 17% incluido en esto, no tengo ni idea. Tengo entendido que hace mucho tiempo se está velando o tratando de, porque así funciona en otros países, que estas contribuciones para fiscales las asuma el presupuesto general de la nación. Aquí en Colombia no. Pero ese es otro elemento que hay que tomar en consideración. Yo no sé si realmente si esa diferencia obedezca a que aquí el Ministerio de Hacienda simplemente está tomando el impuesto de renta y el IVA, los impuestos nacionales, y no está tomando otro tipo de gravámenes. Porque las contribuciones para fiscales son gravámenes. El ICA es un impuesto, y entonces ahí puede haber una diferencia. Muy bien. Miren ustedes en este cuadro cómo Colombia, en tarifas nominales, sigue estando como el país de más alta tributación dentro de todos los miembros de la OCDE. Y naturalmente, uno de los elementos que uno analiza cuando observa cómo salir de una coyuntura como la que estamos viviendo, pues naturalmente uno de los elementos que deberían tenerse en cuenta es que el país debe seguir mejorando su competitividad tributaria. Si países más estables, más sólidos económicamente que nosotros, con mayor dinámica económica y potencial en términos de actividades internas e internacionales, tienen tarifas tributarias menores a las nuestras, pues evidentemente la tarifa tributaria se convierte en un claro desestímulo. Este tema que lo conocemos tanto, yo quisiera destacar un tema que me ha parecido muy interesante. Cuando uno mira las tarifas promedio tributarias, y yo creo que esto no es una coincidencia, los promedios tributarios de tributación más altos están en las regiones más pobres del mundo.
África y Sudamérica. Y yo creo que eso es un tema para reflexionar académicamente y por supuesto en materia de política pública. Pero naturalmente no es una coincidencia que estas regiones tengan altísimas tributaciones y que obviamente sus niveles de desarrollo no es la única razón, obviamente no es la única, pero sin duda debería pensar que estas regiones compiten con otras, y aquí estamos hablando de tarifas tributarias combinadas. Esto que es tan famoso para todos nosotros y que hace la sumatoria a la que el doctor Paul se refería, que es la sumatoria de impuestos directos, renta o impuesto a las ganancias, impuestos indirectos, contribuciones de nómina, aportes para fiscales o equivalentes de seguridad social, otros impuestos, pues tiene unos perfiles que, y estos son datos del Banco Mundial, todos conocemos, pero que naturalmente pues nos colocan a nosotros en unos niveles de tributación efectiva que naturalmente no son atractivos para un inversionista y naturalmente situaciones de crisis hacen que la competencia por los recursos de capital sea cada vez más intensa. Y un comentario, Juan Guillermo, qué pena, pero... Bienvenidos los comentarios, Mauricio, si adelante. Sí, sí. Yo tengo la duda si ese 71.3% de tasa de carga tributaria en Colombia mide la base gravable. Ustedes conocen el Estatuto Tributario Colombiano. Hay un montón de costos y gastos que no son deducibles. Y al alterar la base gravable, pues obviamente incide en la carga tributaria efectiva. Y yo que he hablado con algunos inversionistas extranjeros que tienen unas tasas más altas que el 71.3% en sus cálculos, pues incluyen las limitaciones a la deducción en la conformación de la base gravable. Yo solo pongo un ejemplo. Por ejemplo, ahí se viola la equidad horizontal de una manera tremenda. Si una persona quiere domiciliarse en Colombia, una multinacional quiere domiciliarse en Colombia, o un nacional de los pocos que quedan, porque los otros se han ido, quiere conquistar mercados en el exterior, quiere competir, porque al final vamos a terminar hablando de competir, que es lo que necesitamos. Y resulta que los gastos en el exterior están limitados al 15% de la renta líquida calculada teóricamente antes de la deducción de los gastos en el exterior, etc. Y si esa actividad económica necesita salir al exterior, tiene esa limitación, pues eso viola tremendamente el principio de equidad horizontal tributario, y pues la tasa efectiva de tributación la hace imposible. Y entonces el inversionista extranjero solo con esa norma dice, yo mejor me voy a otro sitio y voy a seguir con la historia. ¿Y por qué hay tantas normas que limitan la deducción de costos y gastos? Porque constituyen cláusulas antiabuso particulares. Entonces dicen, no, si yo dejo de deducir los gastos en el exterior, dice la DIAN, dice el Estado colombiano, ¿cómo hago para controlarlos? Yo los limito. Entonces uno dice, esto está lleno de cláusulas particulares anti-elusión, pero tenemos una cláusula, una cláusula de abuso tributario, una cláusula general anti-elusión, que fue creada en el año 2012, que debería funcionar, pero no ha funcionado. Yo no sé si ustedes, pero yo no he visto todavía un expediente con base en la cláusula general antiabuso tributario que aplique directamente la norma tributaria. Desde el 2012 hasta el día de hoy, van 8 años. Colateralmente la mencionan, pero todo el procedimiento, etcétera, eso no ha funcionado. O sea, es que la administración tributaria no
no colabora para nada. Entonces no es solo el tema de la evasión tributaria también, porque tú te estás refiriendo a la evasión tributaria y dices que es el 40% del ingreso tributario se va en evasión tributaria. Eso, ¿qué sucede? El Estado colombiano, al no haber fortalecido la administración tributaria que desde años se ha reclamado, yo en el año 2002, cuando fui miembro de la Comisión del Ingreso Público en Colombia, lo dije, el mejor negocio, la mejor empresa que puede tener el Estado colombiano es la administración de impuestos, porque es lo que más genera. Y hasta ahora, y eso lo aplaudo, en esta administración se está tratando de mejorar la administración tributaria, inclusive la fiscalización ha mejorado. No me gustan necesariamente las formas como lo hace, pero hay que aceptar que lo está tratando de mejorar. Entonces queremos hablar de equidad y de sobrecargas. Todo lo que ese 40% que mencionas tú de evasión tributaria, ¿quién lo está pagando? Los contribuyentes cumplidos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que hay una violación del principio de equidad horizontal, y esa violación se produce por la ineficiencia del Estado en combatir la evasión y probablemente en aplicar una norma que está desde el año 2012, que no está correctamente estructurada, desafortunadamente, porque aquí la calidad normativa en Colombia es muy compleja de hacer. Pero si uno pudiera aplicar de verdad una administración tributaria en donde la cláusula antiabuso se respetara por los contribuyentes y verdaderamente se redujera a la mínima expresión, como diría el doctor Turbay, a evasión tributaria, con todo y eso no tenemos cómo competir. Pero ahí es donde, en mi opinión, está el espacio para de alguna manera mejorar el déficit fiscal y ser más competitivos. Juan Guillermo. Mauricio, adelante, por favor. Yo quería, digamos, otra visión de lo que está presentando Paul desde que hablamos del recaudo como porcentaje del PIB, que veíamos que Colombia es de un 19% y que comparado con otros países tiene espacio para crecer y mucho más espacio, supuestamente mucho más espacio para crecer. Pero ese 19% lo que hay es que verlo de dónde viene y cómo se cobra. Y Carlos Mario estaba explicando, porque es más, creo que es un cálculo que normalmente hace Price, anterior, el del slide anterior del 70 y pico %, que asume un ingreso de 100 y una utilidad de 5, pues claro, si uno tiene en cuenta que el ICA se le lleva el 1% del ingreso bruto y las contribuciones tampoco toman como base la ganancia, las contribuciones para fiscales, etcétera, pues ahí está esa carga del 71%. Y lo que dice Paul con respecto a la evasión es eso. Colombia no tiene espacio para crecer en el recaudo si sigue cobrándole a los que siempre pagan, Ahí ya no hay espacio. Y lo vamos a ver más adelante. Uno dice, no, pues eliminemos esta cantidad de privilegios y cuando se va a ver lo que eso representa del recaudo, etcétera, pues no es gran cosa lo que logre, mientras que la verdadera reforma sí está en los temas de evasión, clarísimamente. Lo que pasa es que entendemos que eso no se logra solucionar en un año y tenemos la angustia de financiar el presupuesto del 2021 y entonces seguimos en este círculo vicioso de sobrecargar a los que ya no dan más. Se ha hablado de migrar la tributación a las personas naturales, pero con esa estructura de tributación que tienen las personas naturales, pues eso va a terminar mal, va a terminar generando
situaciones indeseables. Entonces, uno no puede elevar las tasas al 39% en el caso de personas naturales y al mismo tiempo dejar esta cantidad de, digámoslo, beneficios, y aquí probablemente no voy a ser muy popular, pero una cantidad de beneficios a las personas naturales y la renta exenta del 25% y etcétera. Pero hay que subir la tasa de tributación porque necesitamos más recaudo, pero al mismo tiempo la estructura que no integra tampoco los dividendos en el caso de personas naturales a toda su renta, no integra la tributación de la sociedad con la del socio, etcétera. Esas estructuras ya no dan para más. Esto lo que demuestra es que en efecto se necesitaba una reforma estructural hace tiempo, que hay que ser, yo no sé qué tan creativo va a ser el gobierno con la próxima reforma tributaria para tratar de obtener el recaudo que necesita obtener. Francamente es, como yo lo veo, una situación estructural muy complicada, una sin salida, unas camisas de fuerza. Paul mencionaba el tema de una regulación que está montada sobre la base de que todos somos evasores y que por lo tanto, por eso eso explica muchas cosas de la regulación, que lo que generan son inequidades e injusticias, al mismo tiempo unas medidas populistas que son absolutamente populistas, el poder mágico de los incentivos tributarios que se disparan sin medir realmente si eso sí va a tener o no el efecto que se persigue, cuál es el efecto en el recaudo, cuál es el costo de esos incentivos. Eso lo hemos venido sosteniendo desde hace muchísimos años y lo que cada vez ve uno en las reformas es otra serie de incentivos, pero que al mismo tiempo, si uno los cuantifica, probablemente no representen mucho, sino que son un poco de populismo tributario, en mi opinión. Entonces, en la mitad de la crisis es muy difícil plantear soluciones estructurales, pero yo creo que la crisis sacó a flote el problema estructural del sistema. Entonces, y eso solo con el ejemplo que puso Paul de la deducción de gastos en el exterior, que es una norma que viene de hace muchísimos años y se añadieron todos los controles y intercambios de información y precios de transferencia y seguimos con la misma norma tergiversando la base gravable al punto que el impuesto de renta no refleja una verdadera capacidad contributiva. Entonces, ante esa situación, pues vamos a ver cuál es el camino. Lamentablemente creo que lo que va a salir de acá son cosas puramente coyunturales y también celebro el tema de la DIAN. Ahí hacíamos las cuentas como de Guillermo antes de este panel, ahí hay más o menos el equivalente a 5 reformas tributarias. La solución del problema de la evasión, la tecnificación de la DIAN, etcétera. Esa es la verdadera reforma que hay que emprender. Desafortunadamente eso no se logra en un año y por lo tanto no financia los presupuestos, pero ese es el camino a seguir. Excelente, Mauricio. Y uno miraría que también, siguiendo la lógica de quiénes serían los sujetos pasivos y de qué tipo de tributos, porque tal vez ustedes leyeron la semana pasada al ministro que digo, estamos haciendo un análisis de cómo financiar todo lo que tenemos que financiar y estamos definiendo en lo tributario, en lo que tiene que ver con ingresos tributarios, qué impuestos y qué sujetos pasivos. Y naturalmente, pues todos quedamos, me imagino ustedes como yo, pues diciendo, bueno, esto básicamente son más impuestos, ojalá no para los mismos contribuyentes cumplidos de siempre. Cuando uno mira en ese contexto de qué sujetos pasivos y qué impuestos, se da cuenta que en renta para empresas, pues no solamente no es posible, sino que naturalmente
sería muy inconveniente, si no una debacle, elevar aún más las tarifas de tributación. El 95% de los impuestos, fíjense ustedes que para el recaudo tributario del año 19 se esperaban más o menos 157 billones, de los cuales 150 vienen de las empresas, 107 de los grandes contribuyentes y 42 de las demás personas jurídicas. Es decir, que si uno analizara esa cifra así, viendo cuál es el porcentaje y la carga tributaria empresarial, lo primero que se preguntaría es, ¿y las personas naturales entonces son las que van a solucionar este problema? Yo les decía que nada, y todos tenemos la experiencia, nada es más volátil que el capital. Y la residencia fiscal también es volátil. De manera que en eso tampoco nos podemos equivocar. Y yo creo personalmente que nos hemos equivocado y mucho al perder contribuyentes muy valiosos para la residencia colombiana y naturalmente al facilitar fiscalmente que esos capitales migren del país. Entonces, tengo la sensación de que simplemente decir gravemos más a las personas naturales, pues no necesariamente es una decisión inteligente, pero además tampoco cubre el tamaño del vacío que se tiene presupuestalmente y que se va a tener en los próximos años, entendiendo que esta pues no va a ser solamente una situación de unos meses. Miren, lo mencionaba Paul, y son datos de la DIAN, que todos posiblemente hemos visto en algún momento. Aquí está el recaudo, 47 billones reconocidos por la DIAN son evasión directa y 158 son recaudo. Es decir, esos 47 billones de evasión que se ve ahí y se ve cómo va evolucionando la evasión directa, tanto en impuestos directos como indirectos, como en tributos a la importación, se ve que pasa de 19,7 billones de evasión a casi 50 billones de evasión. Claro. Comentaba el doctor Mauricio, pues claro, el tema es ese, ahí está. La primera solución es esta. La dificultad práctica que tiene el gobierno es que el combate de la evasión genera un progresivo recaudo que no permite que los 47 se recauden, sino en un progresivo o en una sumatoria de años. Entonces, aunque en teoría académicamente aquí está la solución, en la práctica esa no es una solución para el problema inmediato del presupuesto del año 21. Pero sin duda, aquí tenemos un problema, miren ustedes, que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la evasión en renta es del 40% y la de IVA es del 40%. La comisión de expertos estimaba la evasión de IVA en el 23%. Es decir, aquí tenemos un tema de equidad tributaria. Lo comentábamos con Paul y con Mauricio. La mayor inequidad tributaria que pueda existir es la tolerancia a la evasión. Porque esos 47 billones han hecho que estemos en tasas de tributación que son absolutamente anticompetitivas en términos internacionales, como vimos. Quiero hacer un comentario, claro, Guillermo. Sí, la evasión, el 40%. Aunque yo sé que en el debate que hubo con los demandantes de la totalidad del estatuto tributario, se establecía que los principios de equidad, que el principio de equidad solo está establecido en la Constitución para los ingresos públicos, no para los gastos. O sea, que no estoy de acuerdo, porque, es decir, la equidad tributaria, la equidad horizontal son las cargas y la distribución que se graben y se destinen igual para todos los iguales. Y las cargas y las distribuciones se graben con destino desigual o diferente entre los desiguales. Eso es, y eso no se necesita que lo diga taxativamente el artículo 363, eso está íntimo en el principio de justicia. Y entonces,
es muy fácil, la evasión en el ingreso público y la corrupción en el gasto público se producen, generan sobrecargas fiscales en desigualdad para otros. Es decir, violan el principio de la igualdad, de la equidad horizontal. Entonces, no hablemos solo del 40% de la evasión tributaria, sino en el gasto público. Yo creo haber leído que alguien, no recuerdo, traté de buscar la cifra, pero es que no tuve tiempo, que también era como el 40% lo que se va en corrupción del gasto público. Y para eso hay un código penal. Y no ha habido voluntad política de los gobiernos. Yo no le he hecho la culpa a ningún gobierno. En general no ha habido voluntad política. La corrupción, nada, no hay forma. Aquí como todos los partidos están totalmente al extremo, no hay acuerdo, no hay consenso. Es que no se necesita que haya consenso, se necesita que haya intereses comunes. Porque si no logramos combatir la evasión, 40%, y la corrupción, 40% en el gasto, de esta no salimos. No salimos. Tenemos el artículo 434A, que sale en la ley 1819 del 2016, estableció el delito penal para la omisión de activos y la inclusión de pasivos inexistentes, magnífico, pero yo no veo que eso tenga asustado al contribuyente. Más Vicente Amaya en la reunión pasada hizo una intervención donde dijo, como en Colombia, a los evasores no los persigue nadie. Entonces llegó a una conclusión. Y eso es lo que nos tiene, pero fritos. Y la corrupción, refritos. Porque la corrupción, si uno lograra bajar los índices de corrupción en el gasto público, llegaríamos a una equidad horizontal y vertical mucho más tolerable, y las sobrecargas no serían tan significativas, ni las asimetrías serían tan significativas. Yo por eso no estoy de acuerdo en que el tema fundamental para equilibrar el presupuesto nacional frente a todo lo que hoy tenemos con el COVID, teníamos desde antes, y lo que va a significar, porque yo no sé cuándo se acabe este COVID, la recuperación de este COVID, eso no está en el derecho tributario, como va a seguir, como lo está demostrando Juan Guillermo, es que hay muy poco tributariamente donde apropiarse de dineros públicos. También está en el gasto, y desde luego que la corrupción es un factor fundamental. A partir de la ley 1943, se creó otro delito tributario, que es el delito de defraudación o evasión tributaria, y es que es muy importante fortalecer a la administración en ese sentido, y que exista de verdad una fiscalía que entienda cómo es el tema tributario. Hay que ser creativos, imaginativos, e invertir dinero, porque eso es un negocio. Para el Estado colombiano es un negocio mejorar la administración tributaria y la justicia. Es que eso no lo han visto, es un negocio. Porque de lo contrario, este país, yo le dije al doctor Luis Miguel, el capital en este país se seca. Yo me quedé pensando, sí, se seca, pero mejor el sinónimo, se drena completamente. Y ahí sí que vamos a hacer. De alguna manera, no solo hay que cuidar el capital, es que cuidar el capital implica necesariamente que los menos favorecidos consuman, que haya demanda. Entonces, no solo a los empresarios les interesa que les cuiden su capital, sino necesitan que los menos favorecidos tengan ingresos, generen ingresos. Por lo tanto, no se puede de ninguna manera analizar el principio de equidad tributaria solo desde la base del ingreso público. También tiene que analizarse desde el punto de vista del gasto público, y se necesita que los menos favorecidos obtengan recursos, porque son los que generan la demanda, y yo
yo produzco y no tengo a quién venderle, me quebro. Entonces, si bien políticamente todo el mundo puede estar en orillas separadas, al final hay un interés común. Y el interés común es que exista economía de mercado. Y para que haya economía de mercado, ahí hay algo que le interesa a todo el mundo, salvo algunos populistas, partidos políticos, que no los voy a mencionar, que hay en todas partes del mundo, que lo que les interesa es desinstitucionalizar para obtener el poder, para obtener el favor político, obtener el fervor popular, para obtener el voto, y entonces utilizan el principio de equidad como un ícono vacío de contenido. Entonces hablan de justicia con equidad, prosperidad con equidad, y todo el mundo se come el cuento de la equidad y lo asimila a la igualdad, etcétera. Y eso es muy complejo. La Constitución Política de Colombia de 1991 es una constitución individualista, es capitalista. Obviamente que dentro del capitalismo protege unos derechos fundamentales, unos derechos humanos. Y eso lo hace la Corte Constitucional. Pero se necesita el principio de equidad parte de la desigualdad, no desigualdad. No existiría la equidad vertical. Entonces, ahí hay todo un tema político que debería haber un espacio para discutir, porque es muy importante en este tema. Y sobre todo los que quieren desinstitucionalizar a Colombia para tomarse el poder, que es grave. Mauricio, no sé si, claro, entramos aquí, algún comentario en relación a ese punto. Vamos a entrar ahora a hacer una discusión en torno del costo tributario de los beneficios y de lo que podría derivarse de la Comisión de Expertos Internacionales en relación con esos beneficios y cuánto mejoraría el recaudo si se eliminan ciertos beneficios, que naturalmente es otro de los temas que están dentro de las posibilidades para efectos de determinar, para efectos de determinar la opción de recursos requeridos. Y esta sí que se ha trabajado. Como todos ustedes saben, muy buena parte de la discusión tributaria y de política pública tributaria radica en los beneficios o exceso de beneficios y en la inconveniencia que esos beneficios tienen para el recaudo y para la equidad tributaria. Vamos a entrar aquí. Le voy a pedir a David que me ayude a pasar, que a mí no me está pasando. David, por favor, si me ayuda. Gracias. Bien, aquí tenemos en materia de impuesto a las ganancias o de impuesto de renta y de IVA, pues un análisis relacionado con cuánto valen las rentas exentas, cuánto valen las tarifas diferenciadas en materia de impuesto de renta, cuánto valen los descuentos y minoraciones, cuánto vale, porque me parece que el análisis de qué espacio se tiene allí, porque la opinión pública suele tener la percepción de que el gran problema está en que tenemos un sistema tributario cargado de beneficios, no de incentivos. Doctor Mauricio, me encantaría que en un momento nos haga como ese análisis entre de beneficios y de incentivos tributarios, porque claro, estamos en un momento en el que necesitamos incentivos y que pareciera evidente que lo que no queremos que haya sean beneficios, pero queremos saber también cuánto valen. Y en materia de impuestos indirectos, pues cuánto valen las exclusiones, el gran tema de las exclusiones tributarias, el tema de las exenciones y el tema de las tarifas diferenciadas en materia de IVA. Pasemos, por favor, David, y entramos a mirar. Aquí pasemos y miremos, empecemos por IVA, que es donde está supuestamente y realmente el gran problema asociado, o no problema, dijéramos, el gran costo fiscal asociado a los beneficios o a los incentivos o a
el otorgamiento de ciertos tratamientos diferenciales que eventualmente pudiesen llegar a afectar incluso la equidad tributaria. Miren ustedes que el valor, y lo sabemos, de los bienes y servicios excluidos es justamente el tamaño del problema. 61 billones vale ese tema. Es el 5.8% del PIB. Y todos, yo me incluyo, creo que hemos concluido que esa es la solución. Gravar de una manera universal tanto la transferencia de bienes como la prestación de servicios. Y gravarlos posiblemente con alguna tarifa diferenciada, aunque ha sido muy importante el análisis que en torno a las tarifas diferenciales de IVA han hecho el doctor Mauricio Plazas y el doctor Vicente en relación con este tema, porque la verdad es que a nivel de comunidad andina existen ciertas restricciones, pero numéricamente, fíjense ustedes el tamaño del tema. Si nosotros elimináramos todas las exclusiones, aparentemente estaría solucionado el problema. 61 billones, obviamente es mucho más difícil eliminar las exenciones y las tarifas diferenciales también. Yo les confieso que la sorpresa que uno se lleva cuando entra a analizar esas exclusiones y qué pasaría al gravarlas, se da cuenta que académicamente el tema de las exclusiones es la solución, pero que políticamente posiblemente no es viable. Y quiero mostrarles por qué. Cuando uno mira cuánto valen, siguiente, David, por favor. Bueno, aquí tenemos un poco, antes de entrar a ese análisis, tenemos un gradiente de cuánto es que vale en el PIB esos incentivos o beneficios en materia de IVA, y veníamos del 5.3 en el año 11 y vamos en el 7.1% del PIB total. Y se ve en los bienes excluidos, que es el azul más claro, estamos en el 5.8 en este momento. En el de exentos estamos en el 1 y en el de tarifas diferenciadas en IVA estamos en el 0.3. Es decir, el tema de tarifas diferenciadas de IVA no es el problema. Incluso si uno piensa el tema de los exentos, tampoco, aunque sí un poco, pero tampoco. El problema son los excluidos. Y entremos a mirar cuáles son los excluidos que entraríamos a gravar. Y cuando uno piensa en el debate político, es posible que muchos de ustedes nos den la razón, porque a esa misma conclusión llegamos con el doctor Poli, con el doctor Mauricio, que esto no tiene viabilidad política en un debate en el Congreso de la República. Y les voy a poner, aquí está en billones el IVA al arrendamiento de bienes inmuebles, básicamente clase media, vale 9.4 billones. ¿Ustedes creen que pasa una reforma para gravar los arriendos de vivienda clase media? Lo veo difícil. 9.3 valen los servicios de salud. ¿Ustedes se imaginan un debate para gravar los servicios de salud a tarifa general? Lo veo difícil. Los servicios de educación valen 6.1 billones. ¿Se imaginan ustedes un debate en torno al gravamen con IVA de la educación? Los productos agrícolas valen 6. Y si ustedes empiezan a mirar todo esto, se dan cuenta que los 61 billones que son la solución, cuando uno se aproxima académicamente al problema, se da cuenta que políticamente es muy improbable. No sé, Paul, Mauricio, si tienen algún comentario sobre este tema. Parece muy interesante escucharlos en este punto. Tengo un breve comentario. Es que no solo políticamente, como está la estructura, es aceptable, sino como está la estructura económica del país, en donde uno puede decir hay extrema pobreza, hay pobreza y hay clase media, baja,
media alta, clase media un poco alta. Aquí no hay ricos. Había unos que se fueron y quedaron 4. Eso es la realidad. Aquí, cualquier persona que aquí camine como un pavo porque tiene plata, no es sino que le estaba comentando yo a Juan Guillermo, váyase a Europa, y apenas en el aeropuerto él me comentaba, le cobraban la Coca-Cola $10 a 10 euros, se escandalizaba. Aquí no hay riqueza, aquí no hay ricos. Entonces, partamos de la base de que aquí no hay ricos, aquí hay clase media. Entonces, para poder grabar todos estos productos y los bienes de la canasta familiar, se necesita que tengan ingresos y no los tienen. Entonces, no es un tema solo de política, es que simplemente la realidad es que no hay recursos. Hay que ser creativos. La situación económica de este país es muy compleja. A ver, yo lo que quería señalar es que esta es una discusión que se dio con el proyecto de ley que finalmente terminó siendo la ley 1943 y que por razones de mal manejo y por razones políticas, pues no produjo el resultado que el gobierno quería y en realidad no se hizo por parte del Congreso un análisis profundo y concienzudo del tema y sencillamente aquí las reformas tributarias o particularmente esa reforma se hizo por Twitter, pues por lo que la gente y los políticos se dejaron llevar por ese tema y no se hizo un análisis concienzudo del tema. Y para todo el mundo era claro que una medida de este tipo tiene que ir aparejada con un tema de compensación a la población vulnerable. Y el gobierno no tenía claro cómo iba a hacer esa compensación, no la presentó, etc. Y se pasó esa oportunidad. Y con la ley 2010, a pesar de que no se tomó una medida de esta naturaleza de eliminación de exclusiones en el IVA, sí se incluyeron medidas de compensación a favor de la población más vulnerable para hacer más equitativo el sistema. Y esas medidas se han venido cumpliendo. Yo no sé si son suficientes o no, pero el gobierno por lo menos yo creo que las incluyó pensando en una futura reforma en este sentido de universalización del IVA, para poder mostrar que se estaba haciendo o se está haciendo ya una compensación y una devolución o compensación a la población más vulnerable. Y Planeación Nacional ya tiene algo que mostrar en ese sentido. Pero llegó la pandemia y una medida en la mitad de este problema, con el desempleo que hay de este tipo, pues desafortunadamente no va a prosperar, no va a prosperar. Uno tiende a pensar con el deseo, digamos, desde el punto de vista técnico, que debería tomarse una medida en este sentido de tratar de universalizar más el IVA, eliminar un poco de exclusiones que realmente a quien le están llegando es al que tiene capacidad de compra y no al que no la tiene. Y entonces, por eso, digamos, creo que desafortunadamente es un tema que yo no presentaría en este caso, a pesar de que, como dijo Juan Guillermo, probablemente es la fuente de la solución, por lo menos en una gran medida, pero desde el punto de vista político es muy difícil que empezara servicios de educación y servicios públicos, transporte, etcétera, decirle ahora a la gente que va a tener IVA con un desempleo como el que se ha sufrido por culpa de la pandemia, pues es impensable, digamos, hay una torpeza por parte del gobierno. Este es otro tema que es una discusión que creo que tenemos que aplazar, que no se va a dar, porque además, si es una discusión en el ámbito de los beneficios tributarios,
inmediatamente uno dice, oye, si estamos hablando de un beneficio, si estamos, la desgravación de los bienes de la canasta familiar, si es realmente un beneficio o es más un tema de hacer un poco más progresivo este impuesto para las personas que tienen una propensión marginal a consumir igual a uno, que cualquier peso que les entra se lo consumen y entonces pues el 19% no se puede ir en pagar el impuesto. En fin, esta es una discusión que debería darse, se ha debido dar con la presentación del proyecto de ley que se convirtió en la ley 1943, pero que desafortunadamente no se dio. El gobierno yo creo que empezó a sembrar con ese mecanismo de evolución, a tratar de abonar el terreno, pero en medio de esta pandemia esto es impensable, esto es absolutamente impensable. Hay que aplazar. Pandemia que va a durar 5 o 10 años. La recuperación. Es que es complejo, Mauricio. Sí, yo entiendo. Si se lograra la devolución, se puede grabar esto. Yo no sé si estamos preparados ahí. Tenemos la forma de manejar eso. Y menos en esta pandemia que no es... Todo el mundo cree que la pandemia acaba en diciembre cuando salga la vacuna. No. Los efectos de esto son terribles. Muchos años. Como lo dijo Juan Camilo. La solución podría estar en otro, podría ser el incremento del salario mínimo, por ejemplo. No sé, saliéndose del derecho tributario, pero como está, digamos, fiscalmente, yo no le puedo cobrar un IVA a una persona que no tiene con qué pagar. Y yo no sé si con la ley 1943, con la ley, sí, 1943, hubiera logrado estructurar una forma de evolución eficiente. No estamos preparados tampoco. Ojalá cuando estemos preparados logre. Muy interesante, además porque naturalmente este tipo de discusiones invitan a comentarios. Veo comentarios en el chat muy interesantes del doctor Carlos Mario Laforí, que sería pues muy interesante, Carlos Mario, si ahora que abramos a la discusión, pues nos ilustras en parte, porque esos cálculos los conoces muy bien en relación con tarifa efectiva, con consolidación de cifras de la OCDE. Veo comentarios muy interesantes del doctor Vicente Amaya. Lo que me parece que claramente lo que estaríamos planteando en materia de IVA es que naturalmente, si se pensara, y ya de hecho pensar eso en la coyuntura es muy difícil, en una universalidad de gravamen, naturalmente la tarifa no podría ser la que está planteada. Y uno de los temas que me gustaría que ojalá pudiéramos discutir después de cuando abramos a preguntas es, en materia de IVA, deberíamos entender, por ejemplo, que a pesar del régimen andino deberíamos tener tarifas diferenciales. Este tema al final va a terminar siendo una discusión de clase media, porque la devolución del IVA y el trabajo que el gobierno venía haciendo después de las dificultades de la propuesta de universalización del IVA parecían muy inteligentemente planteadas. Primero se aprueba la devolución, después de que funcione la devolución se universaliza el IVA, pero nadie contaba con la coyuntura COVID. Y en esta coyuntura, naturalmente, todo cambia. Porque en este momento ya no es solamente que le devuelvan el IVA a los sectores más pobres de la economía, sino que los sectores de clase media se pueden ver sustancialmente afectados, como explica el doctor Paul, y adicionalmente, pues naturalmente está la discusión tanto en renta como en IVA, si en el análisis de esa política deberíamos replantear las tarifas mismas del IVA y de la renta.
porque creo que todos nosotros estamos convencidos que la mayor dinámica que puede hacerse al recaudo, al empleo, es la inversión. Y en este momento, un país con circunstancias complejas de seguridad, si tiene una tarifa superior a la de sus competidores directos, pues es muy difícil que en condiciones de competencia abierta realmente logre los flujos que necesita la dinámica económica que estamos planteando. David, si quiere pasamos y luego vamos mirando un poco. El tema de exentos. Miren ustedes los valores de exentos. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que los exentos son intocables, en principio. Y las cifras más importantes de los exentos, pues son productos absolutamente básicos de la canasta familiar. Pero también está abierta la discusión. En realidad, el valor acumulado, pues es la sumatoria de cada uno de esos valores y uno debería entender. Yo en principio creo que los exentos deberían mantenerse básicamente como están. Pero también me gustaría que viéramos cuánto es que valen los supuestos beneficios y lo que periodísticamente... bueno, este es el impacto, escúcheme, el impacto de tarifas diferenciadas. Aquí se ve un poco el tema del impacto de las tarifas del 5 y uno miraría si, por ejemplo, algo de esto resiste un ajuste a tarifas generales equivalentes. Salud prepagada, se imagina un debate complejo. Seguros agrarios, no me lo alcanzo a imaginar. El tema de gasolina con el impuesto a la gasolina de por medio, pues complejísimo. El tema de licores, pues tiene unos problemas distintos que son los impuestos al consumo y los impuestos específicos. Y yo creo que este tema de las tarifas diferenciales en sí mismo, doctor Vicente, que está usted aportando los comentarios tan valiosos, el tema de las tarifas diferenciales también es un tema de discusión. Si deberíamos tener más bien una tarifa más baja, con algunas exclusiones que yo creo que políticamente van a ser necesarias, con algunas exenciones, pero una tarifa, es decir, una universalización relativa con una tarifa más baja. Ese podría ser un elemento de discusión. Ahora miremos en renta, porque, como les decía, toda la discusión periodística supuestamente está enfocada a la cantidad de beneficios que se otorgan en renta a personas naturales, a grandes empresas, a mega inversiones, a zonas francas. Quiero que miremos cuánto es que vale esa discusión para ver en realidad si estamos hablando de que aquí está el problema. Miren ustedes, la sumatoria en renta de rentas exentas de personas jurídicas es el 0.5% del PIB. Eso no se corresponde al volumen de la discusión pública sobre las exenciones. En el caso del IVA estamos hablando de más del 7% del PIB. Todas las rentas exentas, que además son rentas relativamente exentas, porque en realidad son diferimientos tributarios, porque en la gran mayoría de casos los impuestos terminan siendo pagados a través de la distribución de dividendos. Independientemente, el valor tampoco es tan significativo. Los descuentos tributarios es el 0.1% del PIB. Y en el caso de personas naturales, las rentas exentas, todas las rentas exentas son el 0.6 del PIB. Es decir, y además muchas de esas rentas exentas son salarios de clase media. También le veo una dificultad política a la eliminación de esas exenciones de personas naturales asalariadas altísimo, altísimo. En definitiva, todas las exenciones y beneficios en renta valen 12 billones. Es decir,
un porcentaje que es el 1.3 del PIB. Fíjense ustedes que toda la discusión se focaliza en la gran cantidad de asimetrías en renta, y obviamente y así lo planteamos en nuestra discusión. Esto no quiere decir que vayamos a subestimar las asimetrías y las inequidades en renta, horizontales y verticales. Claro que no. Hay que defender la equidad tributaria horizontal y vertical definitivamente, y un sistema que sea realmente equitativo. Pero en términos de coyuntura, claro, el problema no está en esas exenciones. Si nosotros eliminamos esas exenciones, miren ustedes que no se cubre ni una parte mínima del déficit del año y de los años siguientes. No sé, Polo, Mauricio. Juan Guillermo, yo solo quería hacer un comentario sin tomar partido en la discusión. Yo lo que veo es que es muy poco el mayor recaudo que se obtendría eliminando muchas de estas rentas exentas, pero contrario a lo que se sostiene, o lo que sostienen, por ejemplo, los demandantes del estatuto tributario en su totalidad, la progresividad tributaria también se obtiene. La progresividad no solo se obtiene con tasas diferenciales en relación con el ingreso, sino también con la concesión de exenciones a los menos favorecidos. Ahí se obtiene una progresividad también. Entonces, esto es un tema muy difícil, muy complejo. Es decir, políticamente bien complejo, bien difícil. Porque, y otro comentario, es que aumentarle el impuesto de renta a la clase media o a la clase menos favorecida implica eliminarles o disminuirles la renta disponible, y al eliminarles o disminuirles la renta disponible, su capacidad de consumo y de generar imposición indirecta disminuye. Y eso hay que tomarlo en consideración. Yo iba a decir un tema en relación con digamos, los incentivos o beneficios tributarios. Y en efecto, pues en renta, pues no parece ser el problema, y no parece que una eliminación, si se quiere de un tajo, represente mayores beneficios. Pero no por eso el problema no hay que atacarlo, no hay que abocarlo, porque yo creo que los incentivos son un instrumento, o pueden ser un instrumento muy valioso de reactivación, de reorientación o de orientación de la actividad económica. Lo que pasa es que en Colombia el tema de los incentivos genera tanta prensa, o de los beneficios genera tanta prensa, porque no es nuevamente producto de una colcha de retazos. Cada reforma tributaria, si bien puede tener por alguna parte una limitación o reducción o eliminación de beneficios, lleva aparejada la creación de unos nuevos. Y aparentemente, o parece ser, que primero no están los esfuerzos puestos donde deberían estar, porque no se ve, digamos, que produzcan los resultados que uno esperaría al crear incentivos. Y segundo, están mal diseñados, están terriblemente mal diseñados. No llegan a donde tienen que llegar. Hablando antes en la preparación de este panel con Juan Guillermo, decíamos, claro, es un tema de un populismo increíble, hay que mostrar medidas, y entonces se reduce el IVA de la gasolina de avión cuando el mundo entero había cerrado las fronteras y aterrizado los aviones, y se dan incentivos en renta a las inversiones aeronáuticas, y se reducen los temas de impuesto al consumo en restaurantes que estaban cerrados. Había que mostrar algo que no produce ningún efecto realmente, y eso es lo que ha pasado con los incentivos en este país. En gran medida
Hay algunas orientaciones que los consideran con un poder mágico, y entonces están las megainversiones, etcétera. Y después la economía naranja, y nadie sabía muy bien qué era la economía naranja, y unos incentivos para el desarrollo del agro, que es tal vez el sector más informal y probablemente con menos carga tributaria debido a esa informalidad. Y entonces uno dice, bueno, el desorden y el diseño de esos incentivos que no llegan donde tienen que llegar es muy dañino para la economía y para la percepción que tienen las personas del tema de igualdad y de equidad. Entonces es un tema que hay que atacar, y es un tema que hay que atacar porque produce o puede producir, en mi opinión, buenos resultados. El otro tema es la estructura o el diseño de sus beneficios. Si todos ustedes que lidian con estos temas han visto, por ejemplo, los beneficios para la generación de energía con base en fuentes no convencionales de generación, y todos sabemos que no se están pudiendo aprovechar. Los que están pudiendo aprovechar esos beneficios son las grandes empresas generadoras que tienen rentas de otro origen y que al mezclar los proyectos de fuentes no convencionales de generación pueden reducir la tributación de esas rentas que vienen por generación de fuentes convencionales, digamos, por poner un ejemplo. Y segundo, el impacto que producen los incentivos en Colombia sobre los dividendos hacen que al final de cuenta esto no sea más que un mecanismo de diferimiento que, la verdad, en lo que yo he visto, los inversionistas extranjeros, por ejemplo, si con esto se quiere atraer inversión extranjera, valoran muy poco o nada. Entonces, este es otro tema que hay que tener en cuenta, y vamos a ver qué dice la comisión que se creó para el análisis de estos incentivos y beneficios. Muy bien. Pasamos, David, por favor. Ya nos quedan un par de presentaciones para abrir la discusión. Fíjense ustedes que dentro de las rentas exentas, aunque no son muy significativas, hay unas que uno debería observar con atención, porque esos beneficios podrían ser eventualmente cuestionados. Fíjense ustedes que de las rentas exentas, las actividades financieras y de seguros tienen el 37.4, que naturalmente corresponden a rentas exentas asociadas a inversiones de reservas matemáticas en contratos de seguros de vida o en ramos exentos, como la ARL, por ejemplo. Pero es una cifra importante. Y entonces uno diría, bueno, ahí en una discusión de beneficios, pues ese sector debería tener, no entro a calificar si el beneficio es adecuado, debido o no, pero hay una cifra allí que porcentualmente es llamativa y que naturalmente al momento de analizar esa exención seguramente se va a mirar con mucho cuidado. Lo mismo en actividades inmobiliarias. Las rentas exentas asociadas a actividades inmobiliarias, a vivienda de interés social y de interés prioritario, pues claro, es muy importante. Ahí está. Las rentas exentas. También hay un factor que es muy importante y que nos suele ocurrir, y es que la norma aplica, como todos sabemos muy bien, o aprueba ciertos tratamientos benéficos que las necesidades presupuestales en años anteriores al del cumplimiento de los beneficios sugieren que se eliminen. Toda la discusión de nuestras rentas exentas que acaban de ser aprobadas está nuevamente sometida a discusión, y eso genera también un problema de seguridad jurídica para los inversionistas, pero sobre todo de credibilidad en la institucionalidad tributaria de Colombia. Y eso es muy grave desde el punto de vista de la inversión y de la competitividad de la inversión. Que no confíen
en la administración, pero no en la DIAN, sino en la institucionalidad tributaria que involucra pues mucho más que la administración, aunque haga muchos esfuerzos, la DIAN, pues muchas veces el problema puede estar en las decisiones a nivel del Congreso, pero cuando uno ve que se pierde esa confianza o que los niveles de desconfianza son superiores al 85%, casi del 90%, pues naturalmente hay una preocupación enorme desde el punto de vista de la posibilidad de incrementar recaudo y cumplimiento tributario porque no hay confianza. Y ese es un tema que yo no sé, Paul o Mauricio, si sobre ese tema, aquí por ejemplo en asalariados, el 78% de las exenciones son salarios. Yo en la coyuntura actual no veo cómo se pueda tocar eso. Yo sí creo, Juan Guillermo, que lo que pasa es que hay que modificar la estructura de la tributación en general y en particular de los asalariados. Es una serie de mentiras, es una estructura basada como en una serie de mentiras porque son unas tasas del 39, pero al mismo tiempo una cantidad de deducciones y si se quiere de beneficios, pues que probablemente es mejor quitarlos y tener unas tasas más bajas, lo que hablábamos ahora en materia de IVA. Simplificaría la tributación, etcétera, y puede, digamos, ser lo que pasa es que lo que se necesita es, como lo hemos dicho, es un tema estructural y el gobierno en esta crisis, en la mitad de esta crisis, no tiene tiempo de hacer el ejercicio y de plantear unas reformas verdaderamente estructurales. Uno dice, pero yo cómo le voy a quitar en este momento los beneficios que hay a los asalariados. Pues claro, si mantenemos la estructura de tributación en general que hay hoy en día para los asalariados, pues no se los podemos quitar probablemente, pero si cambiamos esa estructura y probablemente la hacemos mucho más simple y directa y menos compleja y más equitativa, pues a lo mejor se logra algo que es mejor que lo que tenemos hoy en día, pero nuevamente ese es un tema estructural, no coyuntural. Yo creería que naturalmente lo que estamos planteando pues es una discusión, un análisis de la problemática. Yo creo que la solución lo planteaba Mauricio al comienzo con una frase que me parece muy descriptiva, es decir, no quisiera estar en este momento en la posición del ministro de Hacienda del gobierno, pero el instituto tiene mucho que aportar en esta discusión. Y lo que hemos querido en parte con este panel es invitarlos a que muy activamente desde nuestra función académica del instituto avancemos en el análisis, porque esta solución, creo, lo planteaba Paul muy bien, es una solución en la que todos tenemos que pensar, no es nada fácil. Yo les confieso que yo estaba muy tranquilo con el tema de IVA y exclusiones y sentía que esa era la solución. Cuando he estudiado cada uno de los rubros, me he dado cuenta que esa no va a ser la solución. Y que entonces sí tenemos un problema muy serio. Porque no tenemos cómo recaudar los 60 o 70 billones de diferencia que no tenemos cubiertos, sin contar pues todos los que puedan empezar a llegar. Es un tema hacendístico muy serio, pero en el fondo es un tema tributario muy serio, de cómo vamos a lograr equidad tributaria y estabilidad hacendística de corto, mediano y largo plazo. No es un tema fácil. Un solo comentario, Juan Guillermo. Hola, adelante. Sí, algo que tú mencionaste y lo has mencionado varias veces, pero es fundamental, que es el tema de competitividad. Sí, resulta que hemos logrado identificar un margen de equidad tributaria en
la evasión, igualmente en el gasto público con la corrupción, gigantesco, enorme, pero la competitividad es fundamental. Es que con las tasas, con los cuadros que nos mostraste, nosotros no somos competitivos. Y desafortunadamente no existe el principio de equidad vertical entre jurisdicciones. Entonces, cualquier país baja sus tarifas y nos saca del juego. Entonces, Colombia tiene que empezar a pensar en competitividad. Yo, por ejemplo, tengo serias dudas de los acuerdos de libre comercio, que no es el tema de hoy, yo lo sé, pero no sé si estos los hemos negociado muy bien. También tengo serias dudas de el abandono absoluto del principio de la fuente. Y adicionalmente, pues, y de las tasas de tributación, porque tenemos que ser atractivos. Y algo que dijiste tú, Juan Guillermo, cuando hablamos, y es que mientras Colombia no solucione su imagen de riesgo país, es muy difícil que la inversión extranjera entre a Colombia. Ahí se incluye el riesgo país, la seguridad jurídica, la calidad normativa. Todo esto hay que mejorarlo, todo. De lo contrario, la competitividad de Colombia, qué cosa tan complicada como para agregarle ese pequeño o grande problema a toda la discusión que hemos tenido. Magnífico, Paul. Mauricio, no sé si quieras cerrar y abrimos la discusión. Yo creo que... Comentarios muy interesantes. No, yo creo que ya me parece buena idea abrir la discusión. Hay 20 minutos, particularmente porque yo tengo que salir corriendo a las 7 en punto porque soy de los pocos extraños que viene a la oficina y me echan a las 7 en punto por razones de protocolo. Entonces, me parece bien abrir la discusión. Muy bien. Bueno, pues primero agradecerle muchísimo al doctor Paul Canespeyer y al doctor Mauricio Piñeros por esa agradabilísima presentación que toca temas muy profundos que yo creo que todos de alguna manera conocemos, pero que cuando uno los ve de manera integral se da cuenta del reto al que nos enfrentamos. Habían planteado temas muy interesantes, Carlos Mario, y que no sé si continúa con nosotros, si está, sería muy interesante abrirle el micrófono, y el doctor Vicente Amaya, que también ha hecho unos comentarios en el chat a los panelistas muy interesantes. No sé, Carlos Mario, si estás. Sí, aquí, ¿sí me escuchan? Sí, te oímos muy bien, Carlos Mario. Estupendo. Bueno, un gusto escucharlos a todos, muy grato todo lo que se ha comentado, supremamente enriquecedor. Creo que se han tocado los temas más importantes que marcan esta discusión y lo que viene hacia adelante. Yo tengo varios comentarios. El primero es lo que había notado allí respecto que las cifras que maneja el Ministerio de Hacienda y el marco fiscal de mediano plazo tienen como referencia lo que recoge la DIAN. O sea, si uno mira los 158 billones de pesos del 2019 y lo compara con el PIB de 1.061 billones de ese año, da aproximadamente 15 algo por ciento, pero si son cifras netas de lo que tiene que ser de devoluciones, da más o menos ese valor. Lo que maneja la OCDE, pues parte del supuesto de lo que mencionaba Paul, todos son tributos, carga, cuál es mi presión fiscal efectiva. Entonces no solo son impuestos nacionales, sino los territoriales, y están las cargas para fiscales, seguridad social. Habrá que pensar lo que se le paga a las entidades de vigilancia y demás cosas, y con todo el cúmulo que tenemos en Colombia de tributos, pues seguramente eso debe ser por el orden del 20%, diría yo, incluso más que el 19% que aparece allí. En segundo lugar, la cifra que se actualiza anualmente por parte de PwC y el Banco Mundial ha tenido históricamente la siguiente metodología. Normalmente ha sido una compañía que fabrica materas, ¿sí? Y esa compañía que fabrica materas
tiene una utilidad que ha sido tradicionalmente como del 5% de las ventas. Entonces, si yo vendo 100 y mi utilidad es 5, y resulta que pensemos en un ICA del 1%, ¿sí? Lo que bien describía Mauricio hace un rato. Entonces, Carlos Mario, ahí te coloqué el tema para que lo tengas, el que trabajas tanto, y luego te hago alguna pregunta más, pero ahí está el que comentaba, que es un resumen del informe del Banco Mundial y del análisis que hace PwC sobre el tema. Exacto. Entonces, ahí ¿qué ocurre? Si tú tienes 100 de ventas y tienes utilidad del 5%, quiere decir, asumiendo una tarifa de impuesto de industria y comercio del 1%, que pagaste 1 de ICA. 1 con respecto a una utilidad de 5 es el 20%. Entonces ya más en eso estás pagando de ICA un poco más que lo que pagas de impuesto de renta considerando la tarifa actual. Si además consideras elementos relacionados con parafiscalidad y con seguridad social, ¿sí? Y le sumas el impuesto predial y todo lo demás, tienes otro tanto. Y esos 73 puntos, solamente quitando ICA, si no hubiera ICA, o si el ICA fuera un impuesto de renta, como lo está proponiendo la comisión que estudió estudios territoriales, si fuera un impuesto de renta, seguramente el monto no sería ese, porque es un impuesto al ingreso bruto. Y lo otro es que todos sabemos que las cargas a la nómina son enormes. En el año 2012, con la reforma de ese hubo un esfuerzo importante. Recordemos que se desmontó el 13 puntos o 13,5 que corresponden a 8,5 de salud, 3 de SENA y 2 de ICBF para los asalariados, o el aporte del empleador para los asalariados hasta 10 salarios mínimos legales mensuales. Eso en plata de ese momento significó un poco más de 5 billones de pesos, ¿sí? Pero fue fundamental para ayudar a formalizar, y no tiene sentido encarecer el trabajo. O sea, si uno mira los números colombianos y se encuentra con que la informalidad pesa mucho más que la formalidad, si uno mira Pila, que es la que recopila todo el tema de aportes, pues eso aparece 8 millones de aportantes. En un país que tiene, descontando el desempleo, 17 millones, 18 millones de personas trabajando, dice uno, pues estamos hablando de unos números muy bajos, y buena parte de eso se debe a estas cargas, ¿sí? Y un comentario final antes de la pregunta, porque después se me olvida, Juan Guillermo, y es cuando estamos hablando también de lo referente a la tributación de los asalariados, que me parece que Mauricio dijo unos puntos que son muy, muy relevantes y que tiene que estar de acuerdo con la mayoría de ellos. Hay que tener presente lo siguiente. A ver, si uno dice, salió hace poquito el informe o más bien el dato de pobreza monetaria en Colombia. Sabemos que para medir la pobreza tenemos el índice de pobreza monetaria y el índice multidimensional diseñado por Oxfam. Entonces, si uno parte de la monetaria, una persona que se gana 138.000 pesos mensuales no es pobre. Si se gana menos, perdón, es pobre, pero no es indigente. O sea, la línea que separa la pobreza absoluta o indigencia de la pura pobreza son 138.000 pesos. Pero el que se gana 328.000 pesos no es pobre. La frontera entre ser pobre y no ser pobre son 328.000. De ahí para arriba es la población vulnerable. Entonces uno dice, bueno, miremos en Colombia lo que sucede. Una persona que se gana 5.500.000 pesos mensuales de salario no paga impuesto de renta, porque solo basta con aplicar que es no grabado, salud, que el aporte obligatorio de salud, a pensión, la renta exenta general, demás, dependiente, bla, 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 y me quedo por debajo del tramo. Entonces, se ha venido moviendo la tarifa, pensando además que tarifa es sinónimo de mayor recaudo, y eso no es cierto, ¿sí? El efecto Laffer que se planteó por ahí en los años 80 para decir que hay no hay relación directa entre aumento de tarifa y aumento de recaudo, aquí con mayor razón se puede ver. Entonces, hay que definir eso claramente. Si una persona que se gana en Colombia el salario mínimo no es pobre de acuerdo con la realidad colombiana, ¿por qué razón tenemos que alguien que se gana 5,5 millones de pesos de salario, ojo, de salario ordinario, porque la cesantía no paga impuesto de renta porque está exenta, ni tampoco el interés de cesantía, ¿sí? Entonces, si me gano 5,5 de salario mensual, no pago impuesto de renta. Bajo ese esquema son asuntos para pensar, ¿no? Y todo se vuelve una suma de cosas.
y todo lo que ustedes mencionaron es vital para dar la discusión que viene hacia adelante. El escepticismo que se ha mencionado respecto a la reforma con esos temas y con la necesidad. El ministro de Hacienda dijo en una entrevista hace un par de semanas que necesitamos 2 puntos del PIB. No son mal contados 20 billones de pesos. Entonces uno dice, bueno, esos 2 puntos del PIB se necesitan después de todo lo que vamos a poder lograr de recaudo según los cálculos de la DIAN por la factura electrónica o sin eso. Porque los cálculos de la DIAN son bien interesantes. La tarea que se ha hecho por parte de José Andrés ha sido supremamente relevante desde el punto de vista de sacar a la DIAN del atraso de una cantidad de aspectos que vale la pena aplaudir. Y esas cifras hay que tenerlas claras, porque cuánto necesitamos y de dónde vamos a sacar para hacer algo además que tenga vocación de permanencia, porque finalmente lo que tú acabaste de decir, si estamos cambiando reglas como hemos hecho siempre, uno mira lo que ha pasado desde que tenemos la compilación del año 89 hasta hoy, ¿cuántas reformas tributarias hay? Carajo, habrá en promedio cada año y medio una. Claro que si miramos la Constitución Política de Colombia pasa algo parecido, ¿no? Entonces el asunto es una falta de confianza que se deriva de esa creencia permanente en el cambio de leyes para cambiar las cosas, porque quedan mal hechas las leyes o porque somos impacientes o por todas las anteriores. Solo eso quería decir y muchas gracias por darme la oportunidad de comentarlo. Carlos Mario, muchas gracias. No, la pregunta es, hemos oído y realmente no hay duda que el gobierno y el Congreso hicieron un esfuerzo para reducir la tarifa efectiva en impuesto de renta, y creo recordar en alguna conferencia en la que José Andrés hablaba que el objetivo era llegar a una tarifa efectiva del orden del 45%. Pero en la información y en los análisis que estás haciendo, normalmente se habla de un impuesto a las ganancias que se calcula en el 21%. ¿Cómo concilias la tarifa efectiva con el análisis y cómo ves el tema del 45% como tarifa efectiva real con la información macroeconómica que puedas estar viendo? Ven, te cuento, ese punto yo he intentado, de hecho, a través de la Javeriana y el Observatorio Fiscal de la Javeriana, hablando con varios economistas, ponernos de acuerdo, que se pongan de acuerdo y con nosotros los tributaristas. Porque te pones a mirar por ejemplo Spitia, que fue el que hizo cálculos con Luis Jorge Garay, tiene unos cálculos. Si tú miras a Héctor Rincón del Banco de la República, si tú miras el trabajo que hicieron Robert Steiner y Hernán José Gómez hace como 6 años, y encuentras por lo menos 8 referentes. Entonces, del Banco Mundial, hay que verlo en ese contexto, en el que estoy poniendo. No quiere decir, porque si uno dice que esto se paga en Colombia, uno dice, no, eso no es cierto. Si miramos compañías cómo les puede ir este año y el que da pérdidas, pues es mucho mayor, ¿sí? Aunque alguien diría que todo lo que se divide por 0 da 0 y entonces no tiene tasa efectiva, pero ese no es el cuento. Y si mira otros sectores, de pronto es menor. El asunto es clave para el país y yo creo que puede ser una labor interesante que se haga a través del ICDT. Sentarnos con todos esos economistas, porque yo me he leído esos documentos hasta donde me da el entendimiento, pero en todos encuentro que hay una serie de elementos heterogéneos que impiden la comparabilidad. Entonces, cuando, por ejemplo, Spitia y Garay dicen, no, es que en Colombia la tasa efectiva es muy baja, ¿sí? Ellos creen que el impuesto de renta es un impuesto al ingreso, ¿sí? Me parece a mí cuando hacen análisis, porque les dan cifras como el 20, 18, 15, algo así, respecto de personas naturales, jurídicas, perdón. Cuando uno mira a Héctor Rincón respecto de las personas naturales, de pronto puede ser más apropiado por lo que decía Mauricio ahorita en cuanto a todo lo que puedo restar de la base gravable. Entonces yo creo que sería un ejercicio muy interesante que sentáramos en el ICDT y en varias sesiones a personas que han hecho esos cálculos para analizarlos, para explicar, para desmenuzarlos y lograr de pronto como construir salir de esa torre de Babel de tarifa efectiva, porque estamos hablando todos distintos idiomas. Por eso el marco de lo que hace Price con el Banco Mundial es el que expliqué, pero los otros son distintos. Entonces ¿qué deberíamos hacer para poder responder cuál es la tasa efectiva real? ¿Sí?
ponernos de acuerdo en las metodologías y llegar a un llanito y todos podamos discutir las cosas, ¿no? Es muy interesante porque, perdóname para darle la palabra al doctor Vicente y alcanzar a que Mauricio salga de su oficina a las 7, no vaya y sea, que en este componente del 71 hay una discriminación interna que no la puse acá para no complicar más, pero en esa descomposición interna del cálculo del Banco Mundial, el componente porcentual del impuesto a las ganancias en Colombia dice que es el 21. Y naturalmente todos los que trabajamos en impuestos sabemos que eso tiene que estar calculado de una manera, y por eso me parece muy pertinente, Carlos, la propuesta que haces. Doctor Vicente, no sé si le podemos dar la palabra al doctor Vicente para mil gracias, Carlos Mario. No, a todos ustedes, a ti, muchas gracias. No sé si le damos la palabra al doctor Vicente Amaya, que tenía un par de comentarios y cerramos, no sin antes darle las gracias al instituto por la invitación, por este foro consecutivo. La próxima semana tenemos el de temas contables y COVID, es muy interesante. Todos los temas relacionados con la coyuntura que deben ser objeto de tratamiento financiero con efectos fiscales especial, y tenemos una relación de 12 temas que vamos a desarrollar y que están en la agenda, todos ellos muy interesantes. No sé, doctor Vicente, si... perdóname, Juan Guillermo, quiero agradecerte a ti, al presidente, a Juan de Dios, a Mauricio, por acompañarme en esta discusión y en esta presentación, y especialmente a la audiencia. Yo me quedo también hasta las 7, no porque me van a cerrar la oficina, sino porque empieza el showtime del debate entre Trump y Biden. Entonces ese hay que verlo. Hasta luego, me despido de todos. Gracias, Paul. Creo que el doctor Vicente tal vez ya no está. No, sí estoy. Vicente, por favor, si quieres, adelante y cerramos contigo. Muy breve. Muchas gracias, felicitaciones a los panelistas, a ti, Juan Guillermo, por tu dirección. Muy bueno el panel. Yo diría que habría que revisar el cálculo del valor del impuesto que se está dejando de recaudar sobre la venta de bienes y la prestación de servicios excluidos, porque no se puede tomar como base el monto de los ingresos que reciben los no contribuyentes que prestan estos bienes y servicios, sino la diferencia, el valor agregado, porque sobre los costos e insumos ellos han pagado impuestos que no pudieron descontar y que es un recaudo que el Estado recibe. Entonces no es aplicar la tarifa sobre el valor de los ingresos excluidos sin tomar en cuenta el impuesto generado en las etapas anteriores. El costo del Estado colombiano es de los más elevados del mundo. La comparación entre el costo de las obras públicas, la construcción de un andén, para no hablar de la construcción de un puente, como el puente Acordeón, es elevadísimo comparado con lo que los constructores de obras en el sector privado tienen como costos. Eso lo conocemos todos. El simple hecho del crecimiento tan grande del valor en el presupuesto del año 2021 de los gastos de funcionamiento no se puede pagar ni siquiera con una reforma tributaria. Ese mayor valor del funcionamiento del Estado, ¿en qué se está pensando? Porque hay que racionalizar y los organismos de control no controlan, y el costo de las obras públicas, el manejo de ese paquidérmico Estado cada vez más costoso, es insostenible. En materia de exclusiones y de exenciones podríamos aplicar, como lo sugerí en el foro pasado, lo que dice la CAN. Entre otras cosas, la CAN, los únicos que cumplimos en alguna parte somos los colombianos.
es que se graben las cosas que están exentas o excluidas con una tarifa que no sea superior al 30% de la tarifa general, pero que no genere saldos a favor, para lo cual los costos, los impuestos descontables deben limitarse al valor de la tarifa más baja. La tributación de las personas naturales, finalmente, en materia de renta de los independientes, está quejada, como decía Paul, por una tarifa que no refleja la capacidad económica. Nosotros tenemos una renta presuntiva sobre ingresos disfrazada, cuando nos limitan los costos y deducciones al 40% de nuestros ingresos. Eso era todo lo que yo quería decir para no extenderme más. Y yo también tengo un compromiso a las 7, por lo cual tengo que despedirme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vicente. Pues de nuevo, muchas gracias al doctor Juan de Dios, a la comisión académica que nos invitó y naturalmente a los panelistas. Y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Bien, de esta manera hemos llegado al final de la charla, no sin antes agradecerle a nuestros conferencistas por haber aceptado la invitación del ICDT y acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a asistir en nuestros próximos eventos, la Mesa Redonda Contable, Estados Financieros y Contabilidad en época de pandemia, desarrollo de la orientación técnica 18 del CTCP y las implicaciones tributarias, el martes 27 de octubre a las 4 p.m. Y los invitamos también a nuestra mesa redonda contable, retos frente a la depreciación de activos fijos en tiempo de pandemia, problemática frente a su deducción por diferencia en su reconocimiento contable e impacto en el impuesto diferido, el 3 de noviembre en el mismo horario. Muchísimas gracias. A las 5, ¿no? 5 p.m. A las 5 p.m. 5 p.m., sí. Próximo jueves, 5 p.m.